¿Nos puedes contar un poco de lo que estudiaste? Bueno, ya sabemos que es comunicación social en la UAM, Sí, pero ¿nos puedes comentar un ajá. poco de detalle? En general, o sea, todo el proceso que llevé para entrar a comunicación, No, bueno, más o como, ¿qué te como, motivó? O sea, ¿por qué? ¿cómo? Como el por qué. ¿Por qué esa carrera? ¿Por qué comunicación? Ok, pues justo de hecho, o sea, yo empecé estudiando psicología ahí en la Autónoma de Morelos. Estudié 4 semestres y al finalizar el cuarto semestre me salí de la carrera de psicología porque, pues no sé, había algunos aspectos que no me convencían mucho en cuanto a, pues, mi personalidad, porque en sí yo había mi interés era involucrarme en la psicología social y bueno, nunca tuve muchas herramientas como para adentrarme en ese rubro, estando en la UAM, sino que todos mis profesores pues eran bastante clínicos y bueno, ahí empecé a tener algunos problemillas, entonces pues sí, como que entré en conflicto con la carrera y bueno, preferí buscar otras opciones, entonces después me salí en cuarto semestre. Y después me puse a checar otras opciones. Ahí fue cuando encontré comunicación social en la UAM Xochimilco. Y bueno, sentí que igual podía entrar un poco hacia donde quería, que era lo social, pero de una manera un poco más, eh, pues, expresiva, por así llamarlo, y, y no tanto, eh, pues en psicología sí sentí que había algunas cosas que pues para seguir ahí tenía que reprimir y pues ya no me gustó mucho eso. Entonces, pues preferí irme hacia el otro lado intentando llegar hacia el mismo destino, pero fue más yéndome hacia la parte que me solicitaba ejercitar la creatividad y otras cosas que pues me hicieran sentir que estaba sacando y no guardando. Entonces, pues bueno, eso fue lo que me llevó a elegir la carrera de comunicación social y bueno, ya en la carrera de comunicación, pues llevas diseño gráfico, periodismo, fotografía, cine, televisión, radio y otras materias que son más teóricas, o sea, siempre van práctico y teórico a la par, pero, pero bueno, también te meten otras que son como más de sociología, tipo estadística, historia de México, eh, estrategias discursivas y ese tipo de materias de teoría. Y ya, pues terminé a finales del 2019 y ya, ese es como mi resumen de comunicación. Ah, me parece magnífico y me sorprende que tu trabajo, bueno, Ujú. leímos que el trabajo que estás haciendo está muy relacionado hasta incluso que a ti no, como, bueno, yo siento o pienso que a ti no te Ujú. afectó mucho en esta pandemia, sino a lo mejor hasta te impulsó, pero no sé tú cómo lo has sentido. Este, pues ahorita con la pandemia, o sea, sí, no, tampoco puedo decir que me haya afectado mucho porque justo, pues, terminando la carrera, yo me había venido aquí a Cuernavaca, pues, porque no tenía en sí alguna opción laboral que me permitiera a mí subsistir por mí solo, pagar renta, manutención y todo eso. Entonces, bueno, terminé regresándome a Cuernavaca en lo que organizaba todo eso y pues poquito después fue que llegó todo el rollo de la pandemia y ya entonces pues me terminé prácticamente quedando aquí en casa de mis papás, pero pues lo que hice fue empezar a trabajar como freelance, haciendo trabajos de edición de fotos, edición de video, edición de montaje, que no necesariamente son proyectos que van, pues no todos de acuerdo a mis intereses, o sea, muchos sí son pues de trabajar para proyectos ajenos en los que solamente lo estoy haciendo porque lo puedo manejar técnicamente, porque puedo hacer lo que están pidiendo,
pero no en sí, en todo, porque yo tenga una afinidad con tal cual lo que ellos están intentando lograr. Entonces, simplemente, pues sí es un pues lo que tengo que hacer ahorita para conseguir algo de dinero. Y bueno, pues es trabajo en casa, no tengo tampoco un horario muy estricto. Entonces, pues sí, me ha ayudado un poco, bueno, tener esa opción, porque pues sí, antes de la pandemia mi enfoque era más mandar solicitudes, o sea, aplicar a empleos. Entonces yo mandaba currículum, 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 y así estuve un buen rato. Entonces pues ya no me cayó nada, y también vino lo de la pandemia y fue cuando dije, bueno, ya mejor pues me voy a enfocar ahorita en hacer estas chambitas para pues conseguir algo de dinero y no atrasarme, sino seguir un poco practicando, pues, pues sí, no atrasarme, sino siento que después ya se me iba a olvidar un poco el manejo de los programas, o pues me iba a salir de ritmo, ¿no? Entonces dije, pues bueno, voy a seguir por aquí por ahora, y pues hasta ahorita eso pues me ha podido mantener activo, y pues sí, con eso me he manejado a últimas fechas. Claro, en estos tiempos. Me parece muy Ujú. interesante de cuando estabas mandando currículum, ¿lo estabas mandando para qué tipo de empleo? ¿Si era relacionado con lo que estudiaste? Este, Pues sí, o sea, con todas las herramientas que me dejó la carrera, porque era, pues, ahora sí que a lo que yo identificara que podía hacer, ¿no? Que podía sacar. Entonces, pues aplicaba para trabajos que eran de manejo de redes, de llevarle redes sociales, Instagram, Facebook a alguna marca, o crear contenido original, hacerles publicaciones, hacerles pósters, hacer montajes, ediciones. eh, y bueno, sí, todo eso lo aprendí en la carrera, pero bueno, ya o sea, siendo exigentes, si yo digo cuáles son mis intereses, pues tampoco puedo decir que yo esté tal cual abordándolos de manera directa ahorita, sino que pues simplemente con las habilidades que tengo estoy intentando, pues, intentar subsistir, pero no es que yo esté tal cual en lo que a mí me interesa. O sea, por ejemplo, mi tesis de titulación fue sobre, que me especialicé en el área de cine, pero mi tesis fue sobre el uso del estereotipo del indígena en el cine mexicano. Entonces, pues siempre me hice un recorrido histórico de cómo se había manejado la representación de los indígenas y qué cambios había habido. Y pues yo proponía que a partir del año 2000, con todo lo del cambio de siglo y el levantamiento zapatista, sí había como un cambio de representación pues había afectado a cómo, cómo se manejaba la imagen de estas personas. Y bueno, a lo que me refiero es que pues sí, en sí yo siempre, mi interés siempre ha sido muy, eh, pues no sé si llamarlo social, o sea, de estar en contacto con comunidades, con personas, e intentar pues aportar algo positivo. Y bueno, en sí, desde psicología hasta comunicación, como que ese siempre fue mi enfoque y la motivación, ¿no? Tanto para estudiar una como para estudiar la otra. Siempre fue como esa la intención. Entonces, pues sí, no estoy tal cual en campo haciendo entrevistas, haciendo video documental, que es lo que a mí me gusta, pero pues aún así siento que sí, lo que estoy haciendo es gracias a las herramientas que obtuve gracias a la carrera de comunicación. Ah, magnífico. Sí. Me pareció súper interesante esta que dice especialización en el cine y sobre todo en ese tema del estereotipo del indígena o cómo te lo presentan. Y, Sí. y sí, claro, es cierto. Bueno, inmediatamente que lo hablaste yo pensé en la última película como más relevante que fue la de Roma, Ujú, sí. Yalitza, ¿no? Ajá, sí, justo, de hecho esa fue como pues terminé en 2019, justo ese fue mi última película que analicé. O sea, sí, empecé, era desde la llegada del cine mudo a México. Entonces ahí analizaba dos, tres películas a grandes rasgos,
después entras a la etapa del cine de oro de los 50s, después 60s, 70s, 80s, 90s, y después ahí es donde yo proponía el rompimiento a partir del año 2000, pues con películas como La Ley de Herodes, y Tu mamá también, o sea que igual siempre son como parte del telón de fondo los indígenas, o sea, aunque no sea tal cual el personaje principal de la historia, también siempre está como en parte del entorno, ¿no? En el trasfondo de la historia que te muestran, o sea, y pues con sus vestimentas o con sus tradiciones, sus costumbres, lo que ellos te plantean, pues muchas veces sí refuerza un estereotipo. Y bueno, ahí a la conclusión que yo llegaba es que el estereotipo, o sea, sí existe y sí todas las películas lo manejan hasta Roma, o sea, sí tiene también elementos de estereotipo, pero ese mismo estereotipo se podía utilizar de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, yo consideraba que en Roma el estereotipo se utilizaba de una manera positiva, igual que en otras películas, que ya podía identificar sí está muy estereotipado este personaje, pero bueno, a fin de cuentas, el hecho de que esté representado de esta forma nos está dejando tal mensaje, ¿no? Que a fin de cuentas sí es algo positivo para la sociedad o para el cambio de perspectiva. Entonces, pues sí, mi conclusión fue que había distintos usos del estereotipo y proponía uno que era para uso del Estado, y no me acordaban cuatro propuestas de uso de estereotipo del indígena, pero bueno, sí había una que era positiva para alzarlos, pues, para destacar la esencia del indígena, otras como elemento en las historias, nada más como acompañamiento, sin que fueran nada relevante, nada más, pues, está ahí como parte del paisaje. Y te digo, la otra que me acuerdo era la de para beneficio del Estado, del gobierno, que eso es más que nada en los 50s, 60s, más en esas épocas en las que pues sí era pues una caricaturización total cómo se representaba a los indígenas y bueno, ahí sí querían implementar alguna ley o alguna nueva este, cosa, pues lo podían manipular muy fácil con la representación de los indígenas, planteándolos pues como gente, no sé, desleal o grosera, pobre, fea, no sé, o sea, sí había cosas interesantes que encontré ahí. Claro, hasta hay un dicho, ¿no? Famoso bueno, llamado, de que los llaman indios, ¿no? Sí, sí, sí. No es el problema del indio, sino el que lo hace su compadre, ¿no? Algo así, algo parecido. Ujú. Digo, Sí, también algo así. siendo de manera despectiva, ¿no? De este estereotipo. Sí, tal cual, utilizar la palabra indígena como algo, tal cual, como un insulto, y pues no sé, es como sin tener eh, en cuenta, pues, de dónde vienes, ¿no? O sea, cuál es la realidad del país. O sea, pues no, digo, no está, no creo que esté bien considerarlo como un insulto, ¿no? La palabra No, indígena. por Pero supuesto. bueno, pues sí. Claro. Igual ahí tuve que para acompañar mi tesis escrita tuve que hacer un documental que acompañara lo que yo proponía y bueno, ahí tuve la oportunidad de ir a una comunidad aquí en Morelos, otra en Oaxaca, entrevisté a un danzante en el Zócalo de la Ciudad de México y bueno, tuve oportunidad de hablar con personas de origen indígena y con un director de cine y una socióloga, fueron los que me dieron su testimonio y bueno, sí, tal cual, las personas de origen indígena, sí, eh, o sea, dentro de sus testimonios sí se sentía o se deja ver no resentimiento, pero sí, pues, eh, no sé, una inseguridad de cómo ellos mismos sienten que son percibidos por el resto de la sociedad. Entonces, pues sí, o sea, te hablaban de cómo se sienten inseguros al salir de su pueblo, ir a una ciudad y tener que hablarle a alguien que no es indígena, porque pues desde ahí, desde su forma de hablar, que muchas veces es con palabras o con muletillas, con palabras incorrectas o con muletillas, pues
o sea, como decir, es que usted haiga, o sea, ese tipo de palabras, Sí, claro. les puede a ellos, pues tal cual, eh, pues aumentar o reforzar sus inseguridades, hacia tal punto que había una señora que decía es que, pues, las señoras no salen a vender sus productos a la ciudad por, porque les da miedo hablarle a la gente. Entonces, pues yo me tengo que llevar sus productos porque, pues bueno, yo sí he tenido esta experiencia de entrar en contacto en los mercados de las ciudades grandes y bueno, entonces pues yo les digo, dame tu producto, yo te lo vendo y pues ya te doy yo la ganancia, ¿no? Pero pues sí, muchas personas le da pues inseguridad, miedo, el tener un contacto con personas que pues sí consideran totalmente ajenas a su realidad y pues sí es un hecho, o sea, tal cual si vas a esas comunidades, pues sí te encuentras con un choque cultural importante en pues alimentación, costumbres, estilo de vida y pues sí, entonces pues sí, eso lo resienten un poco o bastante. Por supuesto. Y muy interesante el tema que retomabas de las personas de estos orígenes que se dedican, o prácticamente gran parte de sus ingresos son la venta de sus artesanías. ¿Qué crees que les haya podido pasar por esta nueva normalidad? Claro que disminuye Uy, tremendamente el turismo. sí, pues yo creo que sí, a todos ellos les ha de haber afectado bastante. O sea, por ejemplo, la familia que conocí aquí en una comunidad de Morelos, pues era ya una familia, o sea, los papás ya eran adultos mayores, ella tenía cirrosis por medicamentos mal recetados que le habían causado estragos en el estómago. Este, y el papá tenía un infarto cerebral y entonces tenía secuelas, ya no se podía comunicar bien, o sea, trabajaba y todo, pero ya no hablaba fluido, sino que de repente como que se desconectaba, o sea, sí estaba, pero pues era difícil mantener una conversación con él. Y sus hijas, tenían tres hijas, una era maestra de náhuatl y que había regresado a vivir con ellos, y las otras dos creo que estudiaban y pues se iban a sus escuelas. Pero pues sí, aparte de todo, ellos vivían de la mamá, hacía gabanes, rebozos, todos este tipo de textiles y salía a los mercados los fines de semana a venderlos y el papá pues hacía pan en un horno, eh, pero en el 2017, porque bueno, cuando pude conocerlos a ellos fue eh, en el 2017 con el poquito después de que pasó todo lo del temblor, a ellos los conocí porque pues fuimos a esta comunidad a intentar ayudarlos pues hicimos una campaña de donativos, un amigo llevaba un proyecto de arquitectura, que era su tesis igual, era un proyecto de construcción emergente, de vivienda emergente para pues construir rápido a todas las familias que se quedaron sin casas con materiales de PET y material reciclable, y acabar con adobe, que es el material de la comunidad. Entonces, Ujú. pues fuimos ahí a esa comunidad que se llama Goyapan, y ahí fue cuando hice el contacto con estas personas o cuando los conocimos. Y bueno, ya cuando nos contaron todo su estilo de vida y todo esto de que ella salía a vender sus rebozos, gabanes, el papá hacía pan en horno, pero el sismo le tiró el horno de pan, entonces ya no pudo hacer pan y solamente pues se iban a vender limones, vainas, eh, chiles, maíz, creo, o sea, aguacate era lo que más se daba pues en sus campos, ahí en toda esa área. Y bueno, vendiendo esos productos y mal vendiéndolos, porque además, pues como los vendían al, no sé si al por mayor, cómo se diría, pero pues los venden a intermediarios, que ellos son los que después lo llevan al súper, a los restaurantes, o sea, no es un trato directo, y pues bueno, sí les pagan cualquier cosa para después venderlo carísimo, el kilo de aguacate a 60, 70 pesos, cuando ellos les están pagando a
un peso la pieza, el aguacate, entonces pues sí Hasta 5 está. pesos el kilo, ¿no? Menos. Ujú. Sí, no, sí está bastante injusto el trato que les dan allá. Y sí, digo, ahora con toda la pandemia, pues me imagino que también se ha de haber incrementado todo esto, o sea, toda la dificultad que ellos tienen, o sea, no teniendo mercados, o al menos al inicio, ahorita ya está un poco como poniéndose en rumbo otra vez todo hacia una normalidad, Sí, ya está pero bueno, recuperando. toda esta época en la que pues no había tianguis, no había mercados o pues la gente no salía a comprar, pues entonces de qué manera van a sacar dinero estas personas, ¿no? Entonces, pues sí, esto de quedarse en casa, pues sí, no, o sea, hay que ser conscientes que no todas las personas lo pueden hacer, ¿no? Es un privilegio poder quedarte encerrado en tu casa y resguardarte cuando otras personas no pueden hacerlo y tienen que seguirse arriesgando y salir a la calle para poder vivir. Claro. Oye, ¿y qué opinas de que hubiera bueno, hay una perdón, hay una estoy trabado, perdona. Digitalización. Hay una digitalización, perfecto, eh, Ajá, forzada, ¿no? Hoy en día. ¿Y tú qué opinas de que sí. estas personas que hacen artesanías, por ejemplo, lo que dices de rebozos, Ujú. se digitalicen? Mm, ¿O tú cómo ves esta pues, perspectiva? o sea, pero debido a la pandemia No, debido ok, en a general, los al tiempos. rumbo de los Ajá. mercados, ¿no? Sí, pues en algunos casos creo que eh, sí podría ser favorable. O sea, por ejemplo, utilizando el ejemplo de esta familia, de la señora que hacía sus rebozos y gabanes, yo no dudo que, por ejemplo, teniendo una tienda en línea, no dudo que habría gente que le interesaría comprarle a ella, porque, o sea, fuera de todo, sí era mm, un proceso difícil y con materiales, pues finos. O sea, no te hacía tampoco cualquier cosita, ¿no? No era tampoco de esas sudaderas que venden en mercado de jerga, ¿no? O sea, Sí, era un sí lo proceso vendía. de arte. Ajá, sí, y sí los vendía caro, tampoco, o sea, no me acuerdo si 800 900 pesos, porque pues sí eran rebozos grandes no me acuerdo si de lino, de qué material era, pero, o sea, sí, me acuerdo que eran caros, me acuerdo que estaban bastante bonitos, pero digo, viendo eso, o sea, hipotéticamente imaginándomelo, su producto en una página digital, pues digo, yo no dudo que habría gente interesada en comprarlo, o sea, fuera al interior de la República o al exterior, ¿no? O sea, no sé, pero digo, si ellos tuvieran esa herramienta como de, más allá de ir a venderlo al mercado, poder anunciarlo en internet, pues digo, creo que seguramente les podría favorecer en algunos casos, pero también creo que pues no todas las familias van a tener el acceso a poder hacer una tienda en línea, a poder. Por supuesto. Sí, falta una a po- infraestructura y algo que sustente Ujú. esto, pero digo, sería Sí, como un buen camino, ¿no? Porque así, sí, lo mismo como dices, personas que a lo mejor les da mucha pena vender públicamente, tener que ir al mm, centro, tener que transportarse desde sus comunidades, digo, con una sí, infraestructura que funcione, ujú. pues meramente yo creo que los beneficiaría. Sí, yo también pienso que sí habría cosas favorables, pero bueno, por ejemplo, en toda la zona donde te digo que estaba esta familia, ahí no había internet, o sea, no había wifi, creo que red, sí tenían fichas para celular en las tienditas de abarrotes y eso, pero no me acuerdo que hubiera así como, pues, para que, oiga, pásame su wifi, o sea, No, no, claro, no, sí, sí, no, entonces, pues sí te digo, sí sería pues un proceso largo para poder implementar algo así, ¿no? O para poder darles la posibilidad de que ellos también puedan involucrarse en la digitalización. sí, claro. Ujú.
Oye, bueno, y volviendo como un tema un poco más cercano a ti, por Sí. ejemplo, de tu proyecto, o bueno, ¿cómo podría llamarlo? Como el rumbo que tú quieres, por el que elegiste la carrera y por el que dices que te gusta ayudar a las personas, Ujú. como, no sé, ¿cómo lo has pensado a futuro? Digo, si lo A tienes futuro, estructurado o algo. Ajá. este, pues sí, son como, no sé, tiene distintas vertientes. O sea, por ejemplo, la tesis escrita que, o sea, digo, son como cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces, la tesis escrita con la que me titulé, o sea, sí fue un proyecto largo y me salió extendido, o sea, sí fueron como 500 hojas de pura redacción y ahorita lo tengo ahí parado, ¿no? Entonces, porque bueno, sí analicé, te digo, desde el origen del cine, la Sí, llegada del cine a mudo a México hasta los 2000 y después del 2000 al 2018 con Roma, ¿no? Entonces, pues sí fueron muchas películas y, y bueno, lo que quería hacer es quitarle la redacción académica y volverlo un poco más narrativo, algo más ameno para el lector y poder buscar la posibilidad de publicarlo, o sea, en alguna editorial, ya sea del tema de cine o del tema de los indígenas o con la Cineteca Nacional o a ver de qué manera lo podría sacar, porque pues sí, ahí tengo ese sentimiento de que, bueno, me tardé horas, días, semanas, meses, años ahí escribiendo, escribiendo y a fin de cuentas lo tengo ahí parado en un librero, ¿no? 500 hojas. Entonces digo, no, pues, pues sí, me gustaría que no se quedara ahí y poder sacarlo, eso, en cuanto a, pues bueno, la tesis escrita. Después, siempre he querido seguir produciendo eh, videos, documentales, películas. Hasta la fecha he hecho dos documentales. El primero fue justo de esta familia. El primero que hice fue de la familia de después, post-sismo, después del 2017. Pues fue cuando mi amigo llegó con su proyecto de vivienda emergente y bueno, yo en sí le iba a ayudar a construir, pero ya teniendo el contacto de la familia, pues ya les pregunté si me ayudarían a poder documentar todo el proceso, si aceptaban que yo los pudiera entrevistar y todo eso. Entonces, bueno, aceptaron y de ahí salió el primer documental que era de todo el proceso que vivieron después del sismo, cómo habían vivido el sismo y cómo se estaban intentando recuperar de él. Y el segundo, pues fue el que era de apoyo a la tesis, que era de el uso del estereotipo o la imagen del estereotipo, el uso de la imagen del estereotipo. Este, y bueno, ese fue para la tesis, pero también lo pude mandar a una convocatoria de la UNESCO y ahí lo seleccionaron para que formara parte de un festival, lo exhibieron en la Cineteca y bueno, entonces de los dos que he hecho, al menos uno se logró exhibir y bueno, eso ya lo considero algo positivo, pero bueno, también no me gustaría, ahorita por toda la pandemia igual yo dejé de salir, no había tampoco forma como de decir, me das una entrevista, ¿no? O sea, no claro. tengo tampoco nada escrito ni nada en pie como para decir voy a salir a grabar la siguiente semana, ¿no? O sea, no tengo yo algo así tan cercano en este momento, pero pues sí, creo que es algo que siempre va a estar ahí, que en mí un interés de pues si me invitan a algún proyecto o ya sea uno mío tal cual que sale de mi escritura, de mi interés propio, pues estar involucrado en la creación de contenido de audiovisual. Y lo que te decía, y ahorita tengo dos documentales, pero también me gustaría intentar hacer algo que ya no fuera documental, que fuera ficción, o sea, Ah, ok. igual cortometraje, ¿no? Porque son cortometrajes los que hice, uno de media hora y otro de 15 minutos, pero sí, me gustaría experimentar ahora, porque ahí pues yo no tenía tal cual el control de las cosas, ¿no? O sea, era como, ok, la señora está allá, entonces yo pongo la cámara tirando para allá, pero yo no le estoy Claro. diciendo, señora, camina para acá, después se agacha, recoge la taza, se va a la cocina, o sea,
Y Le das ya en opción, el, ¿no? A la señora de su vida sí, diaria, ¿no? Exacto. sí, y entonces digo, lo que me gustaría, me interesaría ahora, pues sí sería justo hacerlo ahora de la otra forma, o sea, que es cuando tú controlas todo, controlas cuando entra la persona, cuando habla, qué dice, qué palabras utiliza, qué gesto hace, dónde se posiciona la cámara, o sea, todo ese, esa metodología de producción, que pues no es la misma que en el documental, siento que pues no la he explorado porque no he hecho ninguna película así, ¿no? Entonces, ningún documental, digo, ningún cortometraje así. Entonces, también es otro como pendiente que tengo. Oye, ¿y de qué tema Y sería más o menos? ¿O de qué tienes pensado? ¿O todavía está en blanco? sí, no, eso sí creo que está en blanco. O sea, lo de la ficción, porque bueno, sí, ahí sí se requiere. Y sí, siempre como que me llegan ideas, pero pues, o sea, las tienes que escribir porque pues, si no, ya luego se te olvidan Claro, y darle y ya no, continuidad y todo, ¿no? sí, ya no sabes ni qué es lo que estabas pensando, ¿no? Sí. Entonces, no sé, o sea, me tendría que sentar a escribir tal cual y bueno, es un proceso que todavía no empiezo, este, pero no sé, o sea, a fin de cuentas creo que sí, de todas maneras, sea la temática que fuera, sí, o sea, yo creo que sí tendría que tener algún sentido social, o sea, porque, eh, no sé, pues sí, lo que te digo, siempre me ha atraído y pues además, pues creo que lo que conozco va más o menos hacia allá, ¿no? O sea, es mi personalidad y mi realidad, o sea, tampoco es que yo esté empecinado en querer a fuerzas irme por ahí, ¿no? Sino que a fin de cuentas cualquier historia que pueda salir de mí, creo que también va a ir hacia allá, o sea, porque pues es lo que conozco, es lo que he vivido, es pues, mi forma de ser, ¿no? Entonces creo que es lo que me podría salir un poco de manera natural, este, y sí, pero en sí no tengo así como una historia ya tal cual para decir, "Uy, ya tengo esto escrito, solo me falta conseguir actores y salir a grabar, ¿no? Entonces, pues, Claro, no, sí está. Bueno, ajá, entonces, ujú. está muy bien, ¿eh? Gracias. Sí, Eh, no, pues muy interesante y yo creo que más ujú. o menos ya por aquí vamos a terminar. Sí, ok, Sí, te con agradezco eso, mucho. ok, sí, Perdona. no, no se preocupen. No, muy interesante los temas que trabajas y me Ujú, parece muy, no sé, como destacable o, digo, despierta cierta admiración en el sentido de que estás haciendo algo que te gusta, que te apasiona y para mí es algo ujú. muy importante eso en la vida, la pasión por algo que te gusta. Y como decías, Sí, ibas por una carrera y dices, pero me gusta más otra, ¿no? O bueno, sí me gusta esta, pero no se adapta a lo que yo quiero, o lo que yo quiero en la vida, lo que me apasiona. Y buscaste, encontraste, y bueno, incluso me parece súper buenísimo esto de que estuviste presentando tu trabajo en un festival y todo, ¿no? Me parece magnífico, ¿no? sí, sí, no, muchas gracias, gracias por tus palabras y sí, pues sí, fue casi que un salto un poco al vacío, porque pues sí, yo estaba prácticamente a media carrera, en cuarto, terminando a la mitad de cuarto semestre en psicología, y me salí sin tener como, bueno, porque voy a comunicación, ¿no? O porque voy a la UAM. O sea, no, me salí y ya, o sea, estuve medio año intentando ver a qué escuela me metía, qué carreras había, o sea, y sí fue como pues me salí y de repente ya no tenía nada. O sea, no fue tal cual un cambio de un día estoy en psicología y a la semana siguiente ya estoy en la otra universidad, ¿no? Entonces sí fue pues algo difícil tomar la decisión, y sí, porque sí había muchas cosas que me gustaban de psicología, pero sí, no sé, como que no era mi momento. O sea, eso sentí, ¿no? Que no, o estaba también tal vez poniendo un tipo de resistencia, o sea, no sé, pero sí sentí que no la estaba aprovechando al 100. Entonces, pues ahí fue cuando dije, pues, pues a ver qué pasa. Entonces, pues me salgo y a ver qué cae. Y ya fue cuando di con esta carrera
Y sí, siempre me había gustado, bueno, el cine me gusta muchísimo, siempre me ha atrapado, pero tampoco quería yo estudiar solo cine porque pues dije, bueno, igual si no la armo, pues estaría cool tener otras opciones, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, el que me diera esta la opción de estudiar cine, pero además de estudiar periodismo, radio, cine, televisión, me dio confianza como decir, ah, pues igual me va a dar más herramientas para, pues si no puedo tal cual entrar a esta área, pues igual siempre tener la oportunidad de escribir un guión para radio, ¿no? O de hacer otras Claro. cosas, sí, hacer otras cosas que igual voy a aprender a hacer ahí. Y ya, pues, entonces también por eso me animé a entrar a comunicación y, pues bueno, a fin de cuentas creo que fue una buena decisión. Es maravilloso. Pues muchas Sí, gracias, Pablo. Gracias por tu tiempo y gracias por tu no, a respuesta, ustedes, a ustedes. Sí, claro que sí, ahí, por compartir con nosotros. claro que sí, ahí cualquier cosa, si necesitan algo, le dicen a Luis para que me avise y pues aquí ando, cualquier cosa, ¿va? No, muchísimas gracias, Pablo. Vale, mucha suerte, que les Gracias. vaya muy bien. Bye, nos vemos.